nuestros alumnos. Sean todos bienvenidos. Con gusto, presento a las personalidades que hoy nos acompañan en Presidium. Se encuentra con nosotros, coordinador académico de la licenciatura en Derecho, doctor Salvador Rivas Moreno. Director de la licenciatura en Derecho y Posgrados, doctor Héctor Manuel Robles Ibarría. Invitado de honor, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, doctor Daniel Espinosa Alicón. Preside este acto, vicerrectora académica de la Universidad Enrique Díaz de León, doctora Janet Robles Morales. Gracias por su presencia. Es un honor recibir en este micrófono al maestro Salvador Rivas, quien nos compartirá unas palabras. El legislador debe ser el eco de la razón y el magistrado el eco de la ley. Pitágoras. Es un honor para mí hablar en este recinto y me resulta muy grato, un verdadero placer, dar una calurosa bienvenida en nombre de la licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León. Estimados miembros del Presidium, doctor Héctor Manuel Robles, su ardua labor académica se ve presente en estos eventos. Gracias por estar ahí. Doctora Janet, siempre es un gusto que esté al pendiente de la vida académica de la licenciatura, de la cual usted es vicerrectora que dignamente representa. Saludo especialmente al doctor Daniel Espinosa Alicón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, quien no solo lucha por la justicia, ya que nuestra casa de estudios busca abatir la ignorancia. También agradezco la presencia de todos y cada uno de mis compañeros docentes y en especial de cada uno de ustedes alumnos, que son nuestra razón de ser, como decía. Quiero iniciar subrayando que este ciclo de conferencias ha sido posible por la incansable labor y buena voluntad de la disposición del Poder Judicial del Estado de Jalisco, encabezado por su titular, el magistrado presidente, doctor Daniel Espinosa Alicón, a quien admiramos por su amplia trayectoria académica y profesional, y de quien nos sentimos honrados y orgullosos que desde hace muchos años nos ha regalado su amistad. Gracias, magistrado. Este proyecto educativo, denominado Diálogos con el Poder Judicial del Estado de Jalisco, se darán citas los más distinguidos jueces y magistrados que nos difundirán la cultura jurídica, la legalidad, de la diversidad de procedimientos jurisdiccionales en las diversas ramas del derecho, porque con sus reflexiones nos proporcionarán mejores herramientas cognitivas en el orden teórico y práctico para el aprendizaje de nuestra comunidad estudiantil. A ello, hemos de agradecer infinitamente contar con su imprescindible participación en este magno evento. Sin duda, sentará un precedente en la historia jurídica de nuestra institución. En fin, todos los que nos encontramos aquí reunidos somos actores y no solamente espectadores de este acontecimiento, que servirá para construir una sociedad más digna. Estoy convencido que en las manos de los jueces y magistrados, en su actuación, sus resoluciones, se depositan los valores más destacados del ser humano, de la sociedad y el funcionamiento de un buen gobierno. Un juzgador puede cambiar para bien o para mal, por medio de sus sentencias, el destino político, económico, social o cultural de un país. De ahí la importancia de dedicar este ciclo de conferencias a dialogar con jueces y magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, que tienen en sus manos una tarea difícil, pero no imposible de buscar para lograr la armonía y justicia y paz social. Enseñemos el buen camino a la juventud. Muchas gracias.
Gracias, maestro Salvador, por sus importantes palabras. Es una distinción que nos acompañe en este micrófono nuestra vicerrectora académica, doctora Janet Robles Morales. Escuchemos su mensaje. Buenos días, tengan todos ustedes. Los distraigo solamente un momento para darles la bienvenida a este ciclo de conferencias y quiero decirles que me siento gratamente encantada de ver nuevamente a todos ustedes en esta universidad, en esta su casa de estudios. Este recinto siempre ha estado así de lleno cuando ustedes están aquí. Me encanta que vuelva a tener una vida académica la licenciatura en Derecho, que siempre se ha preocupado por ello. Quiero felicitar primeramente al doctor Héctor Manuel Robles por ese compromiso, por esa labor, por ese dinamismo y vida académica que tiene la universidad y que la distingue además de ello, siempre preocupado porque ustedes jóvenes tengan siempre las mejores herramientas y estén todo el tiempo actualizados. Aprovechen esa oportunidad. Maestro, doctor Salvador, gracias por ese apoyo, por ese trabajo incansable académico y felicidades. Estamos de manteles largos hoy, chicos, iniciando este ciclo de conferencias que han sido escogidos para ustedes, para que en este tiempo y en esta actualidad podamos tener todas las herramientas y todo el conocimiento digno de los abogados. Estamos en este momento contentos y repito nuevamente de manteles largos, ya que nos acompaña aquí el presidente del Supremo Tribunal del Estado, el magistrado Daniel Espinosa Licón, pero además, bien decía el doctor Salvador, siempre con ese compromiso, con ese cariño, con esa amistad que lo caracteriza y bueno, nuevamente con el gusto de tenerlo aquí. Muchas gracias, magistrado. Esperamos que este ciclo de conferencias, estos 12 charlas que ustedes tendrán, sean de su total agrado, que yo sé que así será y que aprovechen este tiempo. Maestros, gracias por acompañarnos. Buenos días tengan todos ustedes. Gracias, doctora Janet, por su emotivo mensaje. Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el arbitrario. José María Morelos y Pavón. Para la licenciatura en Derecho de la Universidad Enrique Díaz de León, es un honor que nuestro ciclo de conferencias sea inaugurado por una persona de gran investidura, magistrado doctor Daniel Espinosa Licón. Buenos días, jóvenes. Me da un gusto estar con todos ustedes de nuevo, inaugurar en esta nueva normalidad pláticas y charlas presenciales. Muchas gracias a quienes me acompañan en el presidium. Doctor Héctor, muchas gracias por la invitación, por la amistad. Le reitero que en su servidor siempre va a encontrar un aliado y un amigo. Maestra y doctora Janet también, muchas gracias por la invitación. Y maestro y amigo Salvador, gracias por estar siempre al pendiente y tener estas ideas innovativas en el tema de mejorar el nivel académico de sus alumnos. Mi reconocimiento, el prestigio de su universidad los precede. Sin preámbulos, procedo a la inauguración. Invito a todos a ponerse de pie, si me lo permiten. Gracias. Hoy miércoles 16 de marzo del año 2022, siendo las 9:35,
Declaro inaugurado formalmente el ciclo de conferencias Diálogos con el Poder Judicial. Enhorabuena y el mejor de los éxitos. Con un fuerte aplauso, despedimos a nuestras autoridades académicas. A continuación, procedemos a conocer la trayectoria profesional de nuestro invitado de honor. Antes, le suplico tomar asiento, por favor. Él está titulado como licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad de Guadalajara. La misma casa de estudios lo avala con la maestría en Administración de Justicia. La Universidad de San Pablo, CU, le reconoce una maestría y el grado de doctor en Ciencias Actuales de Ciencia Jurídica. Son de su publicación 4 libros y diversos artículos en revistas sobre el sistema acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se le reconoce la gran contribución para la consolidación del sistema de justicia penal adversarial en Jalisco. Es importante saber que con la obtención de varios posgrados en Derecho y Derecho Penal, ha pensado en compartir esos conocimientos a través de impartición de cursos, diplomados, capacitaciones, conferencias, talleres, coloquios, seminarios y ponencias en México, Ecuador, Costa Rica, Perú, Guatemala, Colombia, Argentina, España y Estados Unidos. Participaciones que le han dado reconocimiento nacional e internacional. Y con el tema Justicia Digital. Es un honor para la Universidad Enrique Díaz de León recibir al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, magistrado Daniel Espinosa Alicón. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, jóvenes. Me da un gusto, en verdad, volver a ver auditorios así llenos de gente que se siente el calor. Yo en estos 2 años de pandemia, en verdad que como profesor y como maestro, que soy una de las segundas pasiones de mi vida, aparte de ser juzgador, me sentía desanimado porque no sentía ese contacto con la gente al momento de la cátedra, al momento de la enseñanza. Y me costó trabajo adaptarme al tema de las videoconferencias, pero así como sucedió en el tema de la adaptación en la academia,
para la videoconferencia y que comenzó precisamente en el tema académico. El ejemplo me sirvió para poder reflexionar qué iba a hacer yo en el momento en que me nombraron presidente del Poder Judicial, institución a la que cuando me nombraron yo ya tenía 30 años trabajando. Yo entré a los 18 años al Poder Judicial, muchachos. Yo no, cuando decidí estudiar Derecho, mi proyecto de vida fue permanecer en el Poder Judicial, buscar la forma de llegar al Poder Judicial, donde llegué de meritorio, y me dieron la oportunidad de tener una plaza, no sé, creo que a los 4 o 5 meses que estuve de meritorio, una plaza de auxiliar, y de ahí fui recorriendo todas las plazas o todos los cargos a nivel escalafonario, de actuario, de notificador, de secretario de acuerdos, de relator, hasta concursar para juez, donde en el 2007 me designan como juez en Mascota, y ahí duré 12 años de juez, 12 años hasta que me designaron magistrado. Y a los 2 años que estoy ejerciendo el cargo de magistrado, mis compañeros magistrados y magistradas me dicen: vemos un buen proyecto en ti para presidir el Poder Judicial. Y es entonces cuando empiezo a reflexionar y decir, bueno, puede darse la opción de que yo presida, pero ¿qué voy a hacer en el Poder Judicial si siempre fui crítico de que no se hacía nada y que las cosas no cambiaran y que el status quo del Poder Judicial fuera el mismo? Y entonces el tema de la pandemia, el tema de haber cerrado los juzgados, el tema de no tener forma de trabajar y avanzar en una actividad esencial, porque el conflicto es parte inherente de nosotros jóvenes. Desde que nos despertamos, a veces nos podemos levantar de buenas, y a veces estas buenas se hacen malas por quien convivimos, porque quien es el vecino que tapó nuestra cochera, o porque en la noche no nos dejó dormir el vecino. Y a veces despertamos molestos hasta con uno mismo. Y entonces el conflicto es parte inherente. Y ahí decidimos entonces cómo resolver nuestros conflictos. Decía Mahatma Gandhi que había que elegir nuestras batallas, pero también cómo pelearlas. Y en ese sentido, yo creo que sí necesitamos una modernización en el Poder Judicial. Y bueno, el 15 de diciembre del 20 me nombran con 25 votos a favor como presidente del Poder Judicial, lo cual en verdad sí fue una sorpresa para mí, porque uno pensaría que llega de presidente quien ha ejercido la política. Y cuando yo toda la vida me la dediqué encerrado en un juzgado sin hacer política. Pero hacemos política todos los días. Hay una política allá afuera de partidos políticos y otra política en la que nos dirigimos en la vida, en la política laboral, cómo nos desarrollamos con nuestros compañeros, qué ambiente generamos con nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, gracias a esa política laboral que yo ejercí dentro del Poder Judicial, tuve la oportunidad entonces de que me nombraran magistrado y posteriormente presidente. Y con esa idea de qué voy a hacer por el Poder Judicial, si tengo 30 años atrás de experiencia dentro del Poder Judicial, ocupé todos los cargos escalafonarios, sé y recuerdo cuáles eran las problemáticas que yo viví como auxiliar, como actuario, como notificador, como secretario, como juez y también como magistrado. Y entonces volteo a la justicia digital y digo, necesitamos cambiar y modernizarnos. Si el día de hoy un equipo como este nos permite tener una agenda, un despertador, un recordatorio, nos permite tener cámara fotográfica, cámara de video, nos permite tener infinidad de aspectos que nos resuelven en la vida, y creo que también podemos hablar con él. Y bueno, si tenemos un aparato como estos, donde ya nos ahorran hasta la ida al banco para hacer un pago, una transferencia, y entonces yo digo, ¿por qué no estar pensando en un aparato como este, estar presentando escritos al Poder Judicial?
¿Y por qué no de este aparato es poder revisar mi expediente sin necesidad de ir? Porque cuando yo tomo protesta el 15 de diciembre, entro en funciones el día 1 de enero del 21. Y cuando entro en funciones, la pandemia está en sus niveles altos. Y entonces yo entro de presidente, pero con un poder judicial cerrado. Y entonces tengo que decidir si vamos a abrir o vamos a cerrar. Pero no era una decisión que yo a título personal debiera de tomar, porque, bueno, yo presido 2 instituciones que conforman el Poder Judicial: el Supremo Tribunal de Justicia, donde conformamos 34 magistrados, y el Consejo de la Judicatura con 5 consejeros. Y las decisiones se toman de manera colegiada. Sí, yo dirijo, sí, yo abro, pero al final las votaciones son colegiadas. Pero en este tema de pandemia, yo decidí tomar la opinión y la recomendación y el consejo de los que saben, de la mesa de salud. Y entonces pongo en contexto que Ciudad Judicial aproximadamente tenemos un flujo diario de personas de entre 3,000 a 4,000 personas al día en Ciudad Judicial para visitar los juzgados civiles, familiares y mercantiles. Y en Puente Grande, para 24 jueces penales, teníamos un flujo de entre 1,000, 1,200 personas al día. Y entonces, con esos números, yo planteo el tema ante la mesa de salud y me dicen, pues lo conveniente es seguir cerrados. Y bueno, decidimos seguir entonces el Poder Judicial cerrados. Pero fíjense, cerrado frente a un tema de una actividad esencial, porque todos los días hay conflictos y resulta que encerrados, en la familia, con los amigos o con quien viviéramos, se generó, yo les digo, una olla de presión donde se empezaron a calentar las cosas y se empezó a generar una presión fuertísima adentro. Y entonces empieza el estrés del encierro. Y ese estrés del encierro detonó un aumento de un 70% de violencia familiar, de maltrato infantil y de abuso sexual infantil. Dentro del domicilio, dentro del hogar, se generó una alza de delitos de este tipo: abuso sexual, maltrato infantil y violencia familiar. Y entonces imagínense aquella señora que ocupaba una medida de protección para que sacaran al violentador de la casa o a la violentadora de la casa, y los juzgados cerrados. Un maltrato infantil donde llegaban los niños golpeados a los puestos de socorros, y los juzgados familiares cerrados, donde no podríamos decretar una medida de protección en esta materia y dejar una medida provisional de dejar al niño o a la niña a disposición o en custodia o en resguardo de alguien que lo protegiera. Y no se diga el abuso sexual infantil. Y entonces los juzgados estaban cerrados, y con todo esto paramos una actividad esencial que nunca debió de parar. Pero no teníamos otra manera, jóvenes, de caminar, de avanzar y de resolver los problemas de seguridad y de justicia que atrás se reclamaba, porque no teníamos los mecanismos para hacerlos. Cerramos los juzgados porque no teníamos otra manera. No teníamos computadoras modernas, no teníamos internet adecuado, no teníamos firma electrónica, porque para hacer un tema de un expediente digital, fíjense bien, que no es nada más tener una copiadora o un escáner o una cámara fotográfica y escanear expedientes y decir, ya está ahí su expediente en el archivo de manera digitalizada y con esto ya tenemos una justicia digital. No, porque necesitamos una base, un cimiento, un cimiento que valide todas esas actuaciones. ¿Y cuál es? Nuestra firma, jóvenes. Yo puedo hacer un documento, puedo hacer una carta, puedo hacer un mensaje de texto y enviarlo, y ustedes tendrán registrado a Daniel en su mensaje de texto. Pero ese mensaje de texto, para los efectos de las obligaciones, no vale. Lo mismo que una actuación en un expediente. Si el expediente no está firmado el acuerdo, la resolución o la sentencia, no tiene validez legal.
El artículo 68 del Código Civil no reconocía la validez de la firma electrónica, solamente de la firma autógrafa, la que deviene del puño y letra. Y esa es la forma en la que yo me puedo obligar o yo me puedo comprometer. Y si no tengo esta firma válida, entonces no podíamos pensar en un expediente digital si la ley no lo reconoce. De ahí que generamos pláticas con diputadas y diputados, y la diputada del PAN, Claudia Murguía, decide apoyar el punto en el sentido de que efectivamente necesitamos la firma electrónica. Y entonces el primer paso que dimos, jóvenes, fueron las mesas de trabajo con el Congreso para que se reconociera la validez de la firma electrónica, y se genera la reforma al artículo 68